Comienzo de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que contemplamos y palpamos y palparon nuestras manos acerca del verbo de la vida, pues la vida se hizo visible. Y nosotros hemos visto, damos testimonio y os anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y se nos manifestó. Eso que hemos visto y oído, os lo anunciamos para que estéis en comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos esto para que nuestro gozo sea completo. Palabra de Dios. Alegraos justos con el Señor, alegraos justos con el Señor. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables, tiniebla y nube lo rodean, justicia y derecho sostienen su trono. Alegraos justos con el Señor. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Alegraos justos con el Señor. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos con el Señor. Celebrad su santo nombre. Alegraos justos con el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. A ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti. El primer día de la semana, María la Magdalena echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, e inclinándose vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó. Palabra del Señor. Gloria a ti. A primera vista podría parecerle a alguno que los acontecimientos que estamos celebrando en estos días y que nos narran sobre todo San Mateo y San Lucas suena como a un cuento de hadas. Y muchos, de hecho, lo toman por un cuento de hadas. No creen. Y hoy aparece en escena Juan, el que se presenta a sí mismo, como hemos escuchado, como testigo de aquellos acontecimientos. Comenzaba esta carta primera de San Juan diciéndonos lo que existía desde el principio,
Esto nos recuerda al comienzo de su Evangelio, donde también empieza diciendo: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Pues lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos acerca del Verbo de la vida, porque la vida se hizo visible, nosotros damos testimonio de ello. Juan, desde el primer momento, tanto en su Evangelio como en los demás escritos, pretende comunicarnos aquello de lo que él ha sido testigo. Lo ha oído, lo ha visto, lo ha palpado con sus manos, porque ha estado cerca de la vida hecha visible, el Verbo hecho carne. Porque Juan también nos cuenta el acontecimiento del nacimiento de Jesús, pero lo cuenta a su manera, a su estilo, no con detalles, como nos lo cuentan los otros evangelistas, sino yendo a la esencia del acontecimiento. El Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En ese momento no nombra a la Virgen María, pero no hace falta. Después, junto a la cruz, sí la va a nombrar, cuando Cristo, en la persona de Juan, nos deja a todos como madre a la que lo había sido suya. Todo eso lo presupone, pero nos hace centrar la mirada en lo más importante. De hecho, termina su Evangelio diciendo: muchas más cosas hizo Jesús y dijo Jesús. Lo que se ha escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y tengáis la misma alegría que nosotros. Nos cuenta, por lo tanto, en primer lugar su experiencia. Él se había encontrado con la vida, con mayúsculas. Se había encontrado con Jesucristo, el Hijo de Dios. Él había creído, no sin ver. El que se lleva la fama es el apóstol Santo Tomás, aquel que, como no estaba el primer día de las apariciones de Jesús, cuando se lo contaron decía: yo, como no lo vea, no lo creo. Jesús se va a quejar de los que necesitan ver para creer, pero es que de hecho, todos los apóstoles necesitaron ver por sí mismos para creer. Y es que, por otra parte, esto es importante, porque nosotros, los que vendríamos después, que no tenemos ocasión de ver, necesitamos de los testigos de primera mano para saber que lo que nos han contado es cierto. Una persona puede mentir, una comunidad entera de personas, a no ser que le saquen algún rendimiento a su mentira, no lo hacen. Y menos si dan testimonio de aquello de lo que están testificando hasta el punto de dejarse matar por ello. Aquellos testigos murieron como testigos de Cristo y por lo tanto no sacaban absolutamente ningún rendimiento de si hubiera sido una mentira, todo lo contrario, morían por algo que no era verdad, y esto no lo hace un ser humano. Por lo tanto, estos testigos son fiables. Es un testimonio que concorda. Es un testimonio, además, de unos acontecimientos cuyos resultados los estamos nosotros viviendo ahora. Porque a nosotros nos ha llegado el testimonio de la fe a lo largo de los siglos, todos ellos fundados en lo que San Juan mismo en el Apocalipsis llama el cimiento de los apóstoles. Son para nosotros el cimiento de nuestra fe. Nuestra fe se apoya en el testimonio de los apóstoles, entre ellos Juan, el que ha visto y ha creído. Digamos que la pequeña diferencia de Juan con el resto de los apóstoles es que él creyó antes que ellos, sin haber visto todavía a Jesús resucitado. Cuando vio, nos decía el Evangelio que hemos escuchado, cuando vio los lienzos con que habían cubierto el cuerpo de Jesús tendidos, es decir, caídos sobre sí mismo, él comprendió que Jesús no podría haber salido de ahí, o no le podrían haber sacado sin haber movido el paño.
Si aquel paño que él vio que cubría el cuerpo de Jesús cuando lo dejaron enterrado, de pronto estaba en su sitio, pero caído, tendido, entonces se dio cuenta, algo muy grande ha pasado. Ha atravesado esos paños sin necesidad de moverlos. Esos paños ya no cubren un cuerpo, ya no está ahí. Y por eso lo que vio le ayudó a creer. Más adelante también se iba a encontrar, como los demás, con el propio Jesús resucitado, y todo eso le confirmó en la fe que ya tenía. Y desde entonces su vida, como la de los demás apóstoles, se convirtió en lo único que le daba sentido: anunciar lo que había visto y oído. Y esto lo dice continuamente en sus escritos. Es testigo de algo muy grande que ha pasado en el mundo y que él ha tenido la suerte de conocer de primera mano. Pero no era una buena noticia solo para él, lo es para todo el mundo. Y por eso él, juntamente con otros, emprende la tarea de poner por escrito todo aquello que había visto, oído y palpado con sus manos. Él sabía muy bien que no se engañaba. Había sido además testigo principal, juntamente con los otros dos apóstoles, Pedro y su hermano Santiago, de momentos de la vida de Jesús que ni siquiera los demás apóstoles habían sido testigos. Su aparición o su transfiguración en el monte Tabor fue ante estos tres apóstoles. También estos tres le acompañaron en el huerto de los Olivos, más cerca de Jesús, siendo testigos de lejos de su angustiada oración en el huerto, siendo testigos de la angustia de Jesús ante el momento de la cruz, pero también de su obediencia a la voluntad del Padre. No se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y por supuesto es testigo, junto a la cruz, ya que los demás habían huido todos, de esa muerte redentora de Cristo. Y al ser testigo también de su resurrección, estaba en condiciones de poder afirmar algo que podría parecer increíble a los ojos del mundo, pero puesto que él lo había visto, oído y palpado, se convertía en garante de aquello que anunciaba. Nosotros, para poder creer, tenemos que apoyarnos en el testimonio de estos testigos. Además, necesitamos, buena disposición de espíritu, porque quienes se endurecen y se niegan desde dentro a creer cualquier cosa, pues no están en condiciones, por supuesto, de creer. Y además hace falta buscar, una actitud de búsqueda. Y a quien busca sinceramente, el Señor también, le da la gracia para que pueda creer. Necesitamos la fe, una fe que en nuestro mundo se está perdiendo de una manera, yo diría que alarmante porque es perder lo único que da sentido a la vida. Estamos viendo ya las consecuencias de lo que es un mundo sin fe. Se pierden junto con la fe los valores, las referencias éticas y morales, y sobrevienen pues todos los males que acompañan a la desobediencia a Dios, al pecado. Falta de valores que estamos padeciendo ya de una manera alarmante, dolorosa, y además sin esperanza de que se puedan recuperar, a no ser que se recupere la fe. Por lo tanto, en medio de este mundo oscuro, en tinieblas, el domingo, al escuchar el prólogo del Evangelio de San Juan, decía él que vino al mundo el que es la luz, vino a las tinieblas. Nuestro mundo está en tinieblas cuando no está iluminado por Dios, y las tinieblas no lo recibieron. De nuevo estamos viviendo esta paradoja, un mundo en tinieblas que no sabe a dónde va, ni siquiera de dónde viene cuando no reconoce la voz de Dios, y llega la luz y no quieren luz, prefieren las tinieblas. Son las tinieblas en las que se suele amparar el mal. En las tinieblas, en la noche, en la oscuridad, se cometen la mayor parte de los delitos. La noche parece como que oculta el mal y por eso no quieren la luz.
Efectivamente, quienes buscan la verdad y el bien se acercan a la luz. Quienes no solamente no la buscan, sino no quieren que se ponga de manifiesto su mal, huyen de la luz. Cristo es la luz del mundo y sin Él todos son tinieblas. Muchos prefieren las tinieblas. Es evidente que hemos de elegir entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. En nuestras manos está, porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios ha venido a vivir entre nosotros, a iluminar nuestra vida. Cristo es el Emmanuel anunciado por Isaías, el Dios con nosotros. Ahí está, día tras día, ofreciéndonos su luz, su bondad, su verdad, su belleza. La vida es lo que nos está ofreciendo. En nuestras manos está rechazar o aceptar. Pidamos al Señor y a nuestra Madre la Virgen que nos ayude como ella a decirle un sí rotundo, mayúsculo a nuestro Dios, ya que en eso estamos aceptando el sentido profundo de la vida.